Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Muy buenos días, Dios les bendice. Un gusto de verdad saludarles. Damos la gloria a nuestro Señor por estar de nuevo con ustedes aquí en la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Vamos de inmediato a una frase, una reflexión. Solo por medio del conocimiento de la Escritura podemos saber quién es el verdadero Dios. Amados oyentes, cada vez que intentamos crear o construir nuestro propio Dios, terminamos con un ser que está muy lejos de Dios, tal como Él se ha revelado en la Escritura. Por lo tanto, no debemos especular sobre quién es el Señor. Más bien, debemos aprender de su palabra, quién es y lo que ha hecho. Solo por medio del conocimiento de la Escritura podemos saber quién es el verdadero Dios. Leamos la Biblia. Hasta aquí una frase, una reflexión. Estamos listos, todos conectados aquí en la cabina para iniciar este caminar por el sendero que nos lleva a confiar solo en Cristo para salvación, entendiendo que estamos llamados a imitarle como modelo de santidad perfecta. Acerquémonos entonces a nuestro Señor con la oración nos conecta. Bendito Dios Todopoderoso, honramos, te glorificamos y con corazón sincero venimos agradecidos por un nuevo día de vida que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque podemos tener este espacio donde podemos empezar nuestra mañana conectados a tu palabra, buscando de tu presencia para nuestro día, para alimentar nuestras almas, que podamos vivir para ti en el día de hoy. Señor, bendícenos y asístenos en todo lo que vamos a conversar, Señor, de tal manera que tú nos bendigas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice la audiencia y que tú seas honrado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces de inmediato a nuestra sección Grandes Temas. Hoy el título de lo que estaremos conversando lleva por nombre Los Prereformadores, la valentía de no callar. Gracias, Señor, por todos esos hombres que permitieron llegar hasta donde estamos para que pudiéramos seguir pregonando tu palabra como tú nos lo has pedido, Señor, hasta el último rincón del mundo. Gracias, Padre. Bien, para iniciar nuestra conversación, damos la bienvenida al hermano David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Buenos días, pastor. Gracias por aceptar la invitación a Conectados al Camino. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana, en cualquier lugar en que se encuentren. El Señor les bendiga. Y bueno, agradecido al Señor por la oportunidad nuevamente de compartir este tiempo, iniciando esta mañana con la palabra del Señor. Amén. Bien, pastor, como ya dijimos, nuestro tema, los prereformadores, la valentía de no callar. En el siglo XII, la Iglesia de Europa Occidental era realmente poderosa e impresionante.
En la emergente arquitectura gótica podemos ver algo de la devoción del pueblo y de la riqueza de los obispos. En el desarrollo de la teología escolástica podemos ver algo del dominio intelectual y el refinamiento del pensamiento entre los teólogos académicos. En las cruzadas contra el Islam en Jerusalén y contra los herejes en Gaza, podemos ver algo de la fuerza coercitiva de la Iglesia en cooperación con el Estado. Sin embargo, este éxito alienó a algunos en Europa. Para esto, la Iglesia estaba muy corrompida por su poder. Para estos, la Iglesia parecía haber olvidado el llamado de Cristo a no ser del mundo, a la pobreza y a la humildad. En varios movimientos, a menudo bastante divergentes, surgió una reacción de simplicidad cristiana contra la riqueza y el poder de la Iglesia. Se generaba entonces la crítica. Una de esas críticas contra la Iglesia fue iniciada por un mercader de la ciudad francesa de Lyon llamado Pedro Baldo. Pastor, ¿qué nos puede decir acerca de este prerreformador? Bueno, antes de hablar un poco acerca de lo que fue Pedro Baldo, permítame compartir una pequeña introducción de lo que son los prerreformadores. ¿Por qué se le llaman los prerreformadores? Bueno, nosotros, de hecho, mañana, 31 de octubre, se cumplen 506 años de la Reforma Protestante, lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante, aquel día donde Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia o la catedral de Wittenberg en Alemania, lo que produjo por supuesto una reacción en cadena, por así decirlo, que revolucionó toda Europa allí en el siglo XVI. Pero esto no fue aislado en la historia. Precisamente los prerreformadores fueron hermanos, fueron hombres piadosos, hombres sí, con sus defectos, sus detalles, no tenían la totalidad de la claridad del entendimiento doctrinal que por la gracia del Señor hoy tenemos. Sin embargo, con un corazón sincero, verdadero, genuino, por buscar la gloria del Señor, por estar haciendo la voluntad del Señor hasta donde ellos podían entender y conocer. Entonces, eso fue lo que de alguna manera cada uno de los prerreformadores en los diferentes países en donde ellos se levantaron en su tiempo, dejaron una pequeña huella, una pequeña piedra por la cual se creó luego un gran puente a lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Tenemos 4, por ejemplo, los más importantes. Siempre dentro de la Iglesia romana hubo muchas voces disidentes, por así decirlo, pero fueron aplacadas, acalladas. Una de las cosas más importantes que impulsó la Reforma Protestante fue la invención de la imprenta de Gutenberg. Así que antes de la imprenta todo era manuscrito y obviamente la capacidad de publicar las obras era muy bajo perfil, no era tan llamativo como fue en el tiempo de la Reforma Protestante, en el tiempo de Martín Lutero. Así que estos hombres fueron valientes hombres del Señor, murieron, 2 de ellos, por ejemplo, murieron en la hoguera, condenados como herejes por la iglesia oficial de ese momento, la iglesia romana. Ya después de esto estamos hablando de la Edad Media, ya la parte final de la Edad Media. Entonces, Pedro Baldo es uno de esos prerreformadores, otro es John Wycliffe o Wycliffe, como quieran decirlo, el otro es John Huss y Girolamo Savonarola. Entonces, estos son los 4, por así decirlo, los 4 prerreformadores más importantes que llevaron a cabo, entonces pusieron un buen grano de arena para lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante, de lo cual todos los cristianos evangélicos venimos. Ahora, ¿quién fue Pedro Baldo? Tú dijiste un pequeño resumen de él. Sí, en la ciudad de Lyon, en Francia, Pedro Baldo se convierte de ser un mercader muy próspero, ¿verdad? Tenía mucho dinero. Sin embargo, los historiadores no tienen claro qué fue lo que impactó su vida. Parece que fue la muerte repentina de un amigo que lo puso a él pensando en la fragilidad de la vida, qué estoy haciendo con mi vida, y es lo que lo impulsó a buscar las Escrituras.
Otros dicen que fue un cantor ambulante que hablaba de las Escrituras o hablaba de Dios, y eso lo hizo reflexionar. Bueno, sea cualquiera de las dos cosas, este hombre decidió buscar estudiar la Biblia. Ahora, en ese momento, para Pedro Baldo, estamos hablando del siglo XI después de Cristo, este hombre, bueno, la Biblia estaba en latín, estaba solamente la Vulgata latina, así que él buscó hacer la traducción de la Vulgata latina a su idioma, y ahí él empieza ese peregrinaje, por así decirlo, a buscar verdaderamente las Escrituras, y cuando se da cuenta puede cuestionar lo que ve de la iglesia oficial. Así que este hombre empieza a hacer cambios radicales en su vida. Por ejemplo, uno de los sacerdotes le aconsejó, bueno, no le aconsejó, lo guió a lo que era el episodio de Cristo con el joven rico, y él lo tomó literal. Él vendió todas sus cosas y se hizo un pobre para, de alguna manera, vivir lo que realmente Cristo le pedía en su entendimiento, y causó un gran impacto que podemos seguir hablando más tarde. Bien, continuamos con la sección Grandes Temas, hoy desarrollando para ustedes los prerreformadores, la valentía de no callar. Pastor, conversábamos sobre Pedro Baldo. Así es. Bueno, Pedro Baldo en Francia comenzó ese movimiento luego de que él se propone a estudiar las Escrituras. Su vida cambia precisamente cuando se expone a estudiar de primera mano las Escrituras. Él lo traduce y, bueno, con enseñanzas, él termina decidiendo, acomoda a su familia, ¿verdad?, para que no le falte nada, pero él hace un voto de pobreza y empieza a predicar en las calles. Recuerden que él no era un hombre religioso desde el principio, que había estudiado en alguna universidad, alguna teología, pero este hombre realmente cambió, rechazó, por así decirlo, de forma incluso literal, el mundo, para dedicarse a proclamar lo que él estaba aprendiendo de la palabra de Dios en las calles de Francia. Tanto fue su impacto en las calles de Lyon que empezó a tener muchos adeptos a su causa, o a escucharlo, y también seguían el mismo ejemplo, vendían sus cosas y se dedicaban a votos de pobreza, y eso causó una gran revolución, ¿verdad?, allí en Francia. Una conmoción, por así decirlo, una conmoción espiritual allí en Francia. Ahora, Pedro Baldo, estos seguidores le llamaron los valdenses, pero Pedro Baldo no solamente predicaba las Escrituras, sino que también denunciaba las inmoralidades de la Iglesia Católica y los errores doctrinales que tenía la Iglesia Católica. Un laico cuestionando la autoridad papal, un laico haciendo una conmoción social solo con Biblia en mano, pero era un hombre serio, no estaba predicando lo que simplemente se le ocurría, sino que estaba predicando precisamente la palabra de Dios, porque es ahí donde está el poder del Señor. Bueno, este hombre fue excomulgado por la Iglesia romana, él muere, pero sus doctrinas continuaron adelante. Por ejemplo, hablaban acerca de que rechazaban el tema del purgatorio en su tiempo, rechazaban el tema de las indulgencias que también se daban en ese tiempo, cuestionaban el tema de el abuso de la autoridad papal. Entonces, eran personas, y algo muy importante, colocaban en supremacía la autoridad de las Escrituras. Estos fueron los valdenses, lo que se conocen como los valdenses. Hoy en día existen iglesias todavía de comunidades valdenses. Ellos fueron reducidos, con tanta persecución que hubo, fueron reducidos en su tiempo a pequeñas comunidades por allá por Italia y Francia. Y cuando llega la Reforma Protestante, ellos se unen a la Reforma Protestante. Entonces, hoy comunidades valdenses tenemos, por ejemplo, en Argentina, Uruguay,
y por supuesto quedan allá en Europa. Pero es interesante cómo el cambio que hizo este hombre para que las personas volvieran a las Escrituras, que es una de las cosas muy importantes de lo que causa una verdadera reforma espiritual en las personas, estar con la palabra del Señor. Pastor, tenemos otro personaje importante, John Wycliffe, quien fue llamado la estrella de la mañana de la Reforma. Conversemos sobre él, pastor. Bueno, John Wycliffe, más adelante, ya estamos en el siglo XIV ya, este hombre, mucho tiempo después de todo este movimiento que se produjo en Francia con Pedro Baldo, entonces John Wycliffe sí fue un hombre muy brillante, por así decirlo. Estudió en la Universidad de Oxford, fue graduado con distinciones, era un gran filósofo y teólogo, pero una de las cosas que hizo John Wycliffe fue que empezó a cuestionar de forma directa la autoridad papal también en su tiempo, tanto que le aconsejó al rey de Inglaterra que no ayudara más al Vaticano, por así decirlo. No le den más dinero. No le den más porque tiene mucha opulencia, tiene mucho dinero, no se lo den. Entonces, la influencia de Wycliffe allí en el reinado de Inglaterra, por supuesto, molestó muchísimo a las autoridades de Roma y empezó a tener persecución, tanto que le catalogaron como maestro de los errores. A Wycliffe se le conoce como el primer intento productivo, por así decirlo, de lo que es la Biblia en inglés. Entonces, este hombre agarró la Vulgata latina y tradujo del latín al inglés. Bueno, fue un trabajo arduo, fue un trabajo tan importante en lo que dejó, el legado que dejó Wycliffe, que luego de 43 años después de su muerte, lo excomulgan, ya post-mortem. Increíble. Lo odiaban demasiado. Lo excomulgan precisamente junto con John Huss, que es otro pre-reformador. Y lo importante de Wycliffe es que él fue influenciado por todo lo que pasó con Baldo, ¿verdad? Fue influenciado en su vida, pero también él influenció al siguiente pre-reformador en su tiempo, que fue John Huss. Entonces mira cómo cada uno de estos hombres de alguna manera influenció al otro, y esto al final produjo lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Vamos a seguir conversando sobre un tema que es parte de la historia de la Iglesia, parte de la historia de la Iglesia protestante, los prerreformadores, la valentía de no callar. Hablamos de Wycliffe, pastor. Sí, uno de los datos interesantes es que cuando Wycliffe fue excomulgado 43 años después de su muerte, era tanta la rabia que le tenían que agarraron su cuerpo, lo quemaron, ¿verdad? Y esparcieron sus cenizas en el río Swift, en Inglaterra. ¿La iglesia quería dejar un mensaje claro allí? Sí. El mensaje claro era, bueno, no queremos que hayan vestigios algunos de lo que él hizo, ni lo que enseñó, ni cómo nos cuestionó de todas estas cosas. Pero un historiador dice, bueno, pero el río Swift desemboca a otro río y ese otro río desemboca a tal y luego se esparce por todo el océano. Entonces lo que quisieron callarle la voz, al final todo lo que hizo John Wycliffe permaneció en el tiempo porque Dios lo permitió, definitivamente. Sí, fue como ese río, pastor, donde colocaron las cenizas, porque otros seguidores posteriores a él siguieron ese ejemplo, ¿no?, de Wycliffe. Exactamente. Sí. Uno de los ejemplos más importantes fue la Biblia en el idioma vernáculo, por así decirlo, en el idioma que la gente pudiera entender. La iglesia, cuando estaba en contra de Wycliffe, le dijo lo siguiente: con esta traducción las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles incluso para las mujeres, para que las mujeres que pueden leer lo lean, para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la perla del evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Eso es lo que decía la iglesia romana por la obra de traducción de Wycliffe. A lo que Wycliffe
llegó a responderle. Le dijo: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. También lo hicieron los apóstoles de Cristo. O sea, fue una respuesta sencilla pero contundente, hablando de que lo importante es que todos puedan estar familiarizados con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para una casta, no es para unas personas, ¿verdad?, encumbradas, sino que la palabra de Dios es para todo, es para la humanidad. Los seguidores de Wycliffe son los llamados lollardos, ¿ok? Si los valdenses, que ellos de alguna manera vienen de toda esa obra que hizo Pedro Baldo, los de Wycliffe le llamaron los lollardos, ¿ok? Entonces eso es para que podamos entender un poquito en cuanto a la historia y cómo estos hombres dejaron una gran huella en la historia. Bueno, Pastor Jan Hus, o Jan Hus, ¿no?, otro reformador previo a la Reforma, se sintió de alguna manera obligado a expresar su deuda con Wycliffe. ¿Qué nos puede comentar de este pre-reformador? Sí, Wycliffe fue influenciado por Pedro Baldo. Jan Hus fue influenciado por Wycliffe. Jan Hus, en el reino de Bohemia, lo que hoy es República Checa, este hombre llega a ser un sacerdote por dinero. Esa fue su motivación, ¿sí? Quería tener un renombre, quería tener estabilidad económica y bueno, y se metió a sacerdote. Este hombre, en medio de su pastoreo, ¿verdad?, en la iglesia donde lo habían asignado, tiene una consideración en estudiar también las Escrituras. Y ahí él empieza, que hace Jan Hus fue más enfático y más punzante, más directo contra la autoridad de la iglesia romana. Este hombre hizo fuertes críticas, ¿verdad?, y fue excomulgado muy temprano de la iglesia romana, pero el rey contaba con el apoyo del rey en ese momento. Luego lo sucede otro rey a quien sí lo termina de callar la voz, le tienden una trampa para decirle, bueno, vamos a conversar en cuanto a lo que tú estás enseñando, y lo que hicieron fue arrestarlo. Toda la obra que hizo Jan Hus en su momento, en su tiempo, influenció a lo que fue también Martín Lutero. Martín Lutero llegó a decir que cuando él encontró los escritos de Jan Hus, llegó a decir, ¿cómo es posible que hayan callado esta voz que ha hablado tan contundente la palabra de Dios? Entonces, bueno, cuando lo llevaron a la hoguera, le colocaron, dice la historia, que le colocaron un gorro de burro con imágenes de demonios, ¿verdad?, para hacerle un escarnio público. Y lo único que le pidieron a Jan Hus es que se retractara de todo lo que él había dicho en contra de la iglesia romana, de las indulgencias, de la inmoralidad de la corrupción que tenía la iglesia romana. Obviamente a ellos no les gusta que se le muestre el pecado, pero Jan Hus siguió fiel, y en el caso cuando iba a morir dijo dos cosas muy interesantes. La primera es que dijo, voy a sellar con mi sangre lo que he predicado con mis labios. Y lo segundo es, ustedes hoy están matando a un ganso, ¿sí? Hus, ganso, pero de aquí a 100 años se levantará un cisne. Y casi 100 años después viene lo que es la Reforma Protestante con Martín Lutero. Parece como un profeta, pero simplemente él entendía que estaba a punto de amanecer por fin lo que es el volver a las Escrituras, salirse del oscurantismo que la iglesia romana cautivó el evangelio, lo esclavizó, lo oscureció, pero el Señor no se deja sin testimonio y siempre tiene un pueblo fiel, siempre tiene un remanente fiel a pesar de la oscuridad religiosa que hubo en ese tiempo. Continuamos con este interesante tema en la sección justamente Grandes Temas, los perreformadores, la valentía de no callar. Pastor Girolamo Savonarola. Bueno, este fue el más radical de los cuatro. Este es un hombre que realmente sacudió la sociedad italiana, en este caso en Florencia. Fue tan fuerte su predicación en su tiempo que
causó una revolución total en Florencia, que realmente incluso el Papa tenía temor de lo que estaba pasando allí. Este hombre, por supuesto, denunció. Eso es que es muy interesante cómo los verdaderos cristianos no solamente se quedan en anunciar la verdad, sino también en denunciar el error, para hacer bien, delimitar la línea bien detallada. En este caso, bueno, Savonarola hizo que las personas pudiesen hacer por lo menos un cambio moral. Él estaba bastante en contra de toda la corrupción que estaba en Roma, y Savonarola hizo lo que se llaman las hogueras de vanidades. Estas hogueras eran llamados que él hacía en plazas públicas para que las personas desecharan, quemaran todas aquellas cosas que realmente ellos idolatraban o los estaban desviando del camino de conocer al verdadero Señor. Entonces, bueno, este hombre también fue muerto en la hoguera, como Jan Hus, y de hecho él fue tanto la tortura antes de su muerte, antes de ir a la hoguera, fue su tortura que le dejaron el brazo derecho sin ningún tipo de tortura para que pudiese firmar, para negar lo que él había dicho. Él firma eso, lo firma porque estaba cansado, eran hombres débiles, lo que quiero decir. Sí. Lo firma y luego se retracta de haber firmado. Se retracta de haberse retractado. Le da mucha vergüenza delante del Señor, pide perdón a la iglesia, pide perdón al Señor, le dice: Señor, ten piedad de mí por haberte fallado, de haberte negado después de tanto lo que hice. Pero bueno, estos 4 prereformadores tuvieron la influencia, no tuvieron el alcance que tuvo la Reforma Protestante, precisamente por las condiciones sociales en que ellos se encontraban. Una de los que yo había dicho al principio era el tema de la imprenta. Pero mira cómo Dios sí los usó. Una de las cosas que podemos entender en este momento es que cada cosa que nosotros hagamos va a dejar una huella en otros. Alguien nos mira, alguien nos ve. Vamos a influenciar a otros. Los padres están influenciando a los hijos, para bien o para mal. Los pastores están influenciando a las ovejas de las iglesias. Los trabajadores influencian en su lugar de trabajo. Es decir, nosotros debemos permanecer fieles al Señor. ¿Y cómo podemos permanecer fieles al Señor? No solamente con, siento en el corazón. No, es buscar las Escrituras. Eso no solamente me santifica a mí, sino que yo puedo bendecir al pueblo de Dios. Que todas mis decisiones estén basadas precisamente en la verdad revelada en las Escrituras, y tener entonces, como tuvieron estos hermanos, la valentía de sufrir verdaderamente por Cristo. Eso es lo que necesitamos en nuestra iglesia de hoy. Excelente, pastor. Nos faltó tiempo para seguir conversando sobre estos personajes de la historia de la iglesia reformada, los prereformadores. Bien, Alexis Azuaje estuvo, por la gracia de Dios, acompañándonos desde los controles y musicalización. Quien habló para ustedes, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos hasta mañana, martes, cuando estaremos de nuevo con todos ustedes. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.